En este video mostraremos el funcionamiento del módulo para selección de charolas y canalizaciones del programa Sizer Electric. Describiremos el proceso para dimensionar charolas de cables y tubos conduit, que consta de 3 pasos. Primero, ingrese los circuitos de su proyecto. Le recomendamos ver el video para la selección de conductores y revise la información de la sección Normas. En segundo lugar, crea una sección transversal de charola o conduit. Y tercero, asigne circuitos a la charola o conduit para seleccionar el ancho o el diámetro. Finalmente, imprimiremos diferentes informes. Primero, revisemos la información de la sección Normas. Para hacer esto, seleccione la opción Consulta en el menú principal y luego la opción Normas, o haga clic directamente en el icono Normas en la barra de herramientas. Esto abrirá una ventana primaria. Seleccione la pestaña Canalizaciones y charolas. Defina el factor de relleno requerido para sus charolas y conduits. Por ejemplo, si las especificaciones del proyecto indican que debe mantener un espacio del 20% para crecimiento futuro de los circuitos, defina el factor de llenado al 80%. De esta manera, la charola se llenará hasta un 80% y se mantendrá libre un 20% para el crecimiento futuro. Aunque el código o la norma definen una amplia variedad de anchos para charolas, es común que las especificaciones del proyecto limiten el ancho mínimo y máximo. Por ejemplo, 15 centímetros como mínimo y 90 centímetros como ancho máximo. Una condición similar es aplicable a los tubos conduit. En este recuadro debe seleccionar cuál será el diámetro mínimo a ser seleccionado por el software y el diámetro máximo de tubo permitido en el proyecto. Para seleccionar el ancho máximo de la charola, el código permite tener un conductor de puesta a tierra común del calibre mayor del grupo de circuitos, con derivaciones para cada circuito, o un conductor de puesta a tierra para cada circuito. La primera condición en este recuadro aplica la condición de un solo conductor de puesta a tierra para todos los circuitos, y el segundo considerará un conductor de puesta a tierra por cada circuito, lo que aumenta el ancho de la charola. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. A continuación, debe crear una sección transversal de charola. En una red de charolas, una sección transversal está representada por un punto específico en el que se desea definir el ancho de charola debido al cambio en los conductores instalados. Para crear una nueva sección transversal de charola, seleccione la opción Consultas en el menú principal y luego Charolas y canalizaciones. En el submenú Desplegados, seleccione Captura. Una forma alternativa es presionar el icono Captura charolas en la barra de herramientas. Esto mostrará una retícula. Cada registro en esta retícula representa una sección transversal de charola o un tubo conduit. Puede agregar, eliminar, editar o filtrar los registros de la retícula utilizando los iconos de su barra de herramientas. Seleccione el icono Agregar para crear una nueva sección transversal de charola. Esto abrirá una ventana primaria con la información para definir la sección. Escriba la etiqueta de la charola en el campo Nombre. En el combo box tipo puede seleccionar entre una charola o un tubo conduit. Seleccione la opción Charola. Escriba la longitud de esta sección de charola en metros. El factor de llenado mostrará el valor predeterminado definido en la sección de normas, pero puede personalizar el llenado específicamente para esta charola, marcando la casilla de verificación y capturando el llenado eléctrico máximo requerido. El cuadro de notas le permite ingresar una breve descripción de la sección bajo análisis si es necesario. Seleccione el tipo de charola y el material utilizado para su construcción. Al agregar diferentes segmentos, puede crear un modelado de su red de charolas. Puede mantener su modelado tan simple o tan complejo como lo necesite. El tipo de segmento le permite definir cada sección de una red de charolas y canalizaciones. Definamos la sección como una tipo recto. Escribe el peralte de la charola y recordemos que el peralte de la charola es una consideración mecánica de acuerdo con el peso de los cables y la distancia entre los soportes. Finalmente, si desea que el tamaño de la charola se seleccione de acuerdo con los conductores instalados, deje sin marcar la casilla Selección por usuario. Si tiene un ancho de charola predefinido y desea que el software calcule el llenado según los conductores instalados, marque la casilla Selección por usuario y en el combo box seleccione el ancho predefinido de la charola. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. Si en lugar de una charola desea crear un tubo conduit, presione el icono Agregar en la barra de herramientas de la retícula, que mostrará la misma ventana principal. Escriba la etiqueta del tubo y en el campo Tipo seleccione Tubo conduit. Defina la longitud del tubo y el factor de llenado. Notas para información general.
Puede observar que la selección de las características cambia ahora para definir el tubo conduit. Aquí debe seleccionar el tipo de tubo, el material del tubo y el recubrimiento. Si desea predefinir el tamaño del tubo y desea que la aplicación calcule solamente el llenado, haga clic en la casilla de verificación Selección por usuario para habilitar el combo box y después seleccione el diámetro. Si desea que la aplicación seleccione el diámetro del tubo, deje esta casilla sin marcar. Presione el botón Aceptar para validar la información y cerrar la ventana. Cuando cree un nuevo tubo o charola, se agregarán como un nuevo registro en la retícula. Puede administrar los registros en las opciones de la barra de herramientas. Observe que en la columna de la izquierda hay un icono para el tubo y un icono para las charolas. Cuando haya un signo de verificación sobre estos iconos, indicará que el tubo o charola tiene circuitos asignados para su dimensionamiento. Ahora es el momento de seleccionar el diámetro del tubo o el ancho de la charola. Para hacer esto debemos seleccionar la opción Consultas en el menú principal y luego Charolas y canalizaciones, y después seleccionar Asignación. O también puedes seleccionar directamente el icono Asigna cables en charolas en la barra de herramientas. Esto mostrará la ventana para ubicar los circuitos en los tubos y charolas para su selección. Vamos a familiarizarnos con esta ventana. Se divide en 5 secciones. Sección Canalización. Esta sección muestra las etiquetas de todas las charolas y tubos ingresados en la sección Captura. Una vez que asignemos los circuitos en la charola o tubo, esta área mostrará el porcentaje de llenado, el ancho o el diámetro seleccionado, el ancho de la charola o el diámetro de tubo disponibles y el total de conductores incluidos en la charola de cables. Área de proyecto. Esta área muestra las charolas y tubos utilizados en el análisis. En esta área integraremos a los tubos y charolas para posteriormente asignarles circuitos. Esta área muestra los circuitos disponibles para ser asignados en la charola o tubo. Estos circuitos son los capturados en el módulo de conductores. El área ruteo de circuito lista todos los circuitos ingresados en el módulo de selección de conductores. Cuando se selecciona y resalta un circuito en esta lista, el área contigua mostrará las especificaciones, el tipo de carga y tensión del circuito. La lista instalado en indicará en qué segmentos ha sido localizado el circuito. Comencemos con un proceso de dimensionamiento de charola. Selecciona la etiqueta de la charola que desea analizar en la lista llamada Canalización. Esta aparecerá resaltada en la lista. Ahora presione el botón con la flecha que apunta hacia la izquierda para asignar la charola al área de proyecto. El área de proyecto funciona como un explorador de archivos con los mismos principios jerárquicos. Aquí puede tener una charola o tubo conduit al mismo nivel para identificar que son diferentes, o se puede definir una jerarquía para que asigne una charola a otra para indicar que estas charolas están mecánicamente conectadas. Los tubos que dependen jerárquicamente de una charola denotarán disparos de la charola para conectar bajadas de circuitos desde la charola hacia las cargas. Una vez que aparezca la charola en el área de proyecto, notará que cuando selecciona y resalta su etiqueta, en la sección Circuitos disponibles aparece la lista de todos los circuitos ingresados en el módulo de selección de conductores. Para asignar un circuito, asegúrese de que la charola está resaltada en el área de proyecto y luego seleccione el circuito en la lista Circuitos disponibles. Identifique que cuando selecciona una etiqueta de circuito en esta lista, toda la información relevante del circuito aparecerá en el área contigua para que pueda identificar sus características. Presione el botón con la flecha apuntando hacia la izquierda. Verá que el circuito desaparece de la lista de circuitos disponibles y ahora se muestra en la jerarquía de la charola, lo que representa que el circuito ahora está instalado en la charola. Note que después de asignar el circuito, el área en la parte superior izquierda se actualiza y muestra el ancho de la charola seleccionado, el porcentaje de llenado y el ancho disponible. Aquí también identificará el número de conductores totales asignados en la charola. Repitamos el proceso para asignar otro circuito. Seleccione la charola en el área de proyecto. Luego, seleccione el circuito que se asignará en el listado Circuitos disponibles. Presione el botón de flecha hacia la izquierda o haga doble clic en el circuito y verá que la segunda etiqueta del circuito aparece ahora debajo de la misma charola. Al mismo tiempo se actualizará la barra de proceso que representa el llenado de la charola de cables, así como el número total de conductores. También note que el icono de la charola aparece ahora en la lista de canalizaciones con una marca de verificación. Esta marca de verificación indica que la charola ahora tiene circuitos asignados. Ahora agreguemos un tubo siguiendo el mismo proceso de asignación, pero en este caso debemos definir si la charola y el tubo están interconectados.
Supongamos que el tubo es una derivación de la charola para llevar el circuito hacia la carga. Para representar esta conexión o dependencia, debemos seleccionar la charola de cables en el área de proyecto y ahora seleccione el tubo de la lista de canalizaciones. Presione el botón de flecha hacia la izquierda y veremos que el tubo depende jerárquicamente de la charola, lo que representa una conexión mecánica o una derivación. Para asignar el circuito al tubo, se selecciona el icono del tubo en el área de proyecto y cuando éste esté resaltado, seleccione el circuito que se derivará de la charola de cables a través del tubo. Una vez que se selecciona el circuito, presione el botón de la flecha izquierda para colocar el circuito en el tubo conduit. Esto mostrará que el circuito depende jerárquicamente del tubo en el área de proyecto. El área en la parte superior izquierda ahora mostrará el diámetro del tubo, el porcentaje de llenado eléctrico y el área disponible con el número de conductores instalados en el tubo. Para seleccionar charolas o tubos sin ninguna dependencia entre ellos, debe seleccionar el icono de la etiqueta del proyecto que se encuentra en la parte superior del área de proyecto y asignar la charola con el procedimiento descrito anteriormente. Esto mostrará las charolas de cables y los tubos en el mismo nivel jerárquico, lo que indica que no hay conexión o dependencia entre ellos. Las charolas y los tubos se pueden contraer y expandir para facilitar la comprensión del proyecto. Ahora, si busca el proyecto en la lista Ruteo del circuito y lo selecciona, verá que se muestra la información del circuito y en la lista Instalado en aparecerá la charola de cables en la que instaló el circuito. También verá las longitudes de todas las charolas y los tubos sumados en la parte inferior de la lista. Si la suma de las longitudes de los segmentos es más larga que la longitud del circuito utilizada para la selección del conductor, la etiqueta de la suma aparecerá en color rojo, lo que indica que los datos del conductor deben revisarse. Si la etiqueta se muestra en negro, la longitud de las secciones no excede la longitud utilizada para la selección del conductor. Un punto relevante aquí es que al actualizar la información de carga en el módulo de selección de conductores, si ésta afecta el calibre de conductor, el diámetro del tubo o el ancho de la charola donde éste se encuentre instalado se actualizarán de forma automática, reduciendo el tiempo para su proyecto y asegurando la consistencia de la información. Estas son las funciones básicas para manejar la interfaz de asignación de conductores. Ahora puede imprimir un reporte tabular para todas las charolas y tubos, así como los circuitos asignados en las charolas, seleccionando la opción Reporte en el menú principal y luego seleccionando la opción Charolas y canalizaciones. Esto mostrará tres diferentes informes disponibles. El primer informe mostrará la lista de charolas y tubos en su proyecto y el cálculo del porcentaje de llenado. El segundo informe mostrará la información general del circuito y la lista de las charolas o tubos donde se enruta el circuito. Y finalmente, el tercer reporte mostrará la lista de circuitos instalados en cada tubo o charola. Seleccione el informe requerido. Aparecerá una ventana que muestra los campos de filtrado y el encabezado para personalizar el reporte. Defina, si así lo requiere, los criterios de filtrado y presione el botón Aceptar para mostrar el reporte tabular. Estos son los pasos básicos para manejar el módulo de selección de charolas y canalizaciones. Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario o visite los archivos de ayuda incluidos en el software en la opción Ayuda del menú principal. Gracias por su atención y le recomendamos ver los videos complementarios sobre el módulo de selección de conductores, especificaciones y diseño de malla de tierras para un conocimiento completo del software Sizer Electric.